Los verdaderos seguidores de la rectitud no viven para ocupar los primeros lugares, no buscan los palcos de honor, los reflectores ni el aplauso de las multitudes. Tampoco necesitan micrófonos para sentirse escuchados. Su mayor anhelo es que una sola persona encuentre esperanza, paz o fortaleza al cruzarse en su camino. Son literalmente alfareros del alma, porque con paciencia ayudan a restaurar vidas, debido a que jamás olvidan que ellos también fueron barro en las manos del Maestro. Ellos conocen la fragilidad humana, saben lo que significa equivocarse, caer y levantarse, sentir miedo y perder el rumbo. Por eso no juzgan, extienden la mano, no condenan, acompañan, no se sienten superiores y sirven con humildad. Queridos amigos, radioaudiencia, gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos a La Voz de la Memoria desde Houston para el mundo. Un espacio donde descubrimos que detrás de cada historia existe una lección capaz de transformar vidas. Soy María G. Frías Medina, escritora de memorias, comunicadora social y conferencista, y es un verdadero privilegio encontrarme una vez más con ustedes a través de la señal de Hidalguense Radio y Televisión. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a quienes nos acompañan semana tras semana desde diferentes países de América del Norte, Centro y Suramérica, así como en Europa. Saber que cada uno de ustedes está en nuestro corazón y estamos muy agradecidos de que la señal llegue a sus hogares y que ustedes tengan a bien escucharnos y que juntos compartamos este espacio de reflexión como un regalo que yo valoro profundamente y también agradecemos su sintonía. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros pueden hacerlo. Si se encuentran fuera del país, especialmente en Canadá y Estados Unidos, recuerden marcar la clave del país, que es 52, y luego la clave del estado, que es 775, y marcar el número 130-5505. Si llaman desde México, de la República Mexicana, pues es más sencilla la marcación, es 775-130-5505. Nos va a dar mucho gusto recibir sus saludos, comentarios o preguntas, y con todo gusto les contestaremos después de la pausa musical o al final del programa. Nuevamente gracias por permitirnos estar aquí con usted, nuevamente en sus hogares, y pues hoy vamos a reflexionar. Hoy tenemos una charla literaria, más que literaria, quiero hacerles una invitación muy especial. Quiero decirles que voy a estar personalmente en Pachuca, Hidalgo, en el Hotel Holiday Inn, el viernes 7 de agosto a las 12 del mediodía. Ahí voy a presentar mi libro de Río de Grava Negra por primera vez en el estado de Hidalgo. Para mí va a ser un honor, es una invitación abierta, no necesita invitación, solamente llegue usted ahí al Hotel Holiday Inn, que se encuentra en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 220, en el fraccionamiento Arboledas de San Javier. Será un honor verles, saludarles, firmar sus libros. Vamos a tener regalos, vamos a tener rifas de algunos proveedores que estarán presentes, que darán parte de sus talentos, parte de sus obsequios para ustedes por estar presentes. Les recomendamos llegar unos minutos antes de la charla para que así tengamos el gusto de recibirles personalmente y podamos darles la bienvenida desde la entrada. Con mucho cariño tendré el honor de saludarlos y también nuestros patrocinadores que también estarán presentes, que será un gustazo verlos ahí con nosotros ese día. Recuerden, viernes 7 de agosto a las 12 de mediodía, les esperamos en el Hotel Holiday Inn en Pachuca, Hidalgo. Muy bien, pues hoy tengo el privilegio de tener un invitado especial. Este invitado es de la Ciudad de México. Y es algo muy importante que ustedes sepan que los comentarios que él va a vertir y que voy a vertir su servidora son opiniones, reflexiones y experiencias compartidas propias de nosotros. Esta es una emisión que prácticamente expresa nuestros sentimientos y el propósito es enriquecer la conversación, fomentar el intercambio respetuoso de ideas y ofrecer diversas perspectivas sobre los temas abordados. En consecuencia, los puntos de vista que se manifiestan en este programa pertenecen a nosotros, los participantes y su servidora, y no necesariamente es la postura institucional de Hidalguense Radio y Televisión. Así que es un honor para mí tenerlos nuevamente en nuestro programa. María G. Frías Medina, La Voz de la Memoria desde Houston, Texas. Bueno, como ya lo mencioné, tenemos un invitado especial. Su nombre es el ingeniero Elpidio Ramos.
Él nació en la Ciudad de México, pero siempre ha vivido, se ha criado en la zona de Ecatepec, Morelos, en el Estado de México. Eso es en el norte de la ciudad. Y él nació el 25 de noviembre de 1965. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde que él era un niño, desde los 8 años. Él estudió en el Sistema Público Nacional para finalizar su secundaria, pero al terminar su secundaria, ingresó a una escuela que estuvo muchos años a cargo de la iglesia, que se llamó la Preparatoria Benito Juárez, que fue auspiciada por la iglesia. Actualmente es el centro de capacitación misional de la iglesia y recibe misioneros de diferentes países del mundo, y también entrena a estos misioneros para que salgan a otros países a servir en una misión proselitista. Ahora es un centro de capacitación con dormitorios, pero antes fue un internado escolar de estudiantes de preparatoria. Todos los que pasaron por ese centro saben que fue una hermosa experiencia el haber vivido y haber estudiado en esa institución, lo cual salieron estudiantes muy sobresalientes con una disciplina que yo todavía sigo admirando en todos aquellos que son egresados de ahí. Bueno, cuando estuvo en su estancia en el Benemérito, él llegó a ser integrante y director del coro representativo de su escuela. También fue seleccionado para estar en el equipo de fútbol soccer, y también fue fundador de la rondalla de Benito Juárez, que se fundó en 1962. Terminó sus estudios de preparatoria y luego trabajó un año para obtener los fondos para partir a una misión de proselitismo religioso en el año de 1984, donde sirvió en el sur de la República Mexicana. Cuando él termina su misión, como todo misionero, miembro de los Santos de los Últimos Días, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen una misión en su mente. Primero, terminar una carrera profesional para que puedan proveer para su familia, en el caso de los varones, y buscar una pareja de vida, tener una compañera en eternidad y encontrar ese pedazo que les hace falta para progresar en su vida. Después, ya termina su profesión. Él es ingeniero eléctrico, que él termina en electricidad. Ahora que él nos explique un poquito la especialidad que él tomó, porque todos entramos en este caso todos entran como ingenieros y después se van especializando. Yo tengo entendido que él terminó la especialidad de ingeniería eléctrica, pero él nos va a aclarar eso en un momento. Bueno, ya cuando él se desarrolla como profesional, él funge como consultor independiente, pero también ha sido asociado en varias empresas en puestos ejecutivos. Esto lo llevó a trabajar en Estados Unidos como vicepresidente de tecnología para una empresa transnacional de desarrollo de software. Pero en el año 2001 decide convertirse en empresario y formar con sus hermanos su propia corporación. Y así es como surge la empresa que hasta el día de hoy sigue operando y dando servicios a empresas nacionales e internacionales. Su labor en la iglesia sigue siendo de un servicio devoto, sigue trabajando en diferentes asignaciones religiosas como líder de jóvenes, y ha trabajado también en lo que se refiere a obispados. Bienvenido, Elpidio, a mi programa radial. María G. Frías Medina, la voz de la memoria desde Houston. Es un honor tenerte con nosotros. ¿Te gustaría saludar a la audiencia y también aclarar cuál es tu especialidad en ingeniería, por favor? Claro que sí, Lupita, buenas noches a ti, a tu audiencia. De antemano, gracias por la invitación. Y bueno, yo soy ingeniero industrial con la especialidad en electrónica, electricidad y electrónica, y me especialicé en sistemas digitales. A lo largo de mi carrera profesional, pues me orienté más al trabajo con equipos de cómputo y desarrollo de software. Tú eres más experto en eso que yo. Y bueno, él tiene una trayectoria muy interesante porque se ha dedicado a ello desde que salió de la universidad y ha sido muy exitoso en el ramo que él se desempeña. Bueno, pues ahora quiero pasar a ¿cómo fue que nosotros nos conocimos? ¿Cómo es que yo conozco a Elpidio? ¿De dónde surge esa amistad que hemos conservado a través de los años a pesar de la distancia? Y bueno, déjenme decirles que surgió algo muy interesante. Primero que nada, quiero mencionar que Elpidio representó en ese periodo, cuando yo lo conocí, lo que el apóstol Mateo registró en una de las enseñanzas más profundas que el Salvador dio, y quedó registrado en los evangelios en la Biblia. Y dice así: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso se encuentra en Mateo 5:16. Quiero decir que la luz no necesita voz para guiar, solo necesita presencia.
Y eso es exactamente lo que hablaremos el día de hoy. Cómo el ejemplo de este amigo, de Elpidio Ramos, fue un ejemplo que yo lo diría, palabras que no pronuncian, que no se pronuncian. En un momento van a saber por qué. Él nunca habló, él nunca tuvo voz, pero su ejemplo fue más que suficiente para que pudiera generar un cambio en mi persona. Bueno, déjenme platicarles la siguiente historia de cómo es que yo llego a conocer a Elpidio. Primero, eso sucedió, quiero que se trasladen conmigo en este momento a 40 años atrás. Vámonos todo el mundo al año 1988. Posiblemente algunos de ustedes no habían nacido, otros sí, otros posiblemente estén de nuestra edad, pero vamos a irnos todos a 1988. Yo corría mi segundo año de universidad, estaba cursando la carrera de ingeniería también como Elpidio de industrial, y en ese momento seguíamos cursando algunas materias en común, sobre todo las ingenierías básicas, en el mismo horario, pero yo no lo había visto antes en otras clases. Así que cuando él llega a nuestra clase, recuerdo ese día específicamente cuando él llegó a la clase, y él llegó en un momento donde había un caos en el salón de clase. Normalmente los jóvenes, cuando no tenemos clase, porque ese día faltó el profesor, normalmente los estudiantes pues se unen en grupos, prácticamente no estudian, generalmente son conversaciones, bromas, chistes, discusiones, risas, y es un tiempo de esparcimiento. Bueno, de pronto uno de los compañeros de la clase sacó una Biblia y comenzó a leerla en el salón. Para él era normal hacer eso, bueno, él lo hizo de una manera natural. Él no buscaba llamar la atención, simplemente se puso a leer. Pero en pocos minutos comenzaron las críticas, las burlas, y se creó un intenso debate sobre religión en nuestro salón de clase. La mayoría de los alumnos eran hombres, la mayoría eran, estoy hablando de 1988, donde las mujeres teníamos una participación mínima, éramos tan poquitas mujeres en ingeniería que ni nos veíamos, ¿no? Entonces, todas las voces que se oían en el salón de clase, por supuesto, eran voces masculinas, que subieron a un tono que hasta el mismo joven decidió, no contendió, bueno, dio su punto de vista, guardó su Biblia y se salió del salón. Yo quiero pensar que estaba molesto, no sé si estaba, no creo que haya estado apenado, haber estado molesto por la contienda que se generó, pero yo recuerdo que su admiración, su valor, su valentía, de no importando lo que iba a suceder, él decidió sacar las escrituras y ponerse a leerlas en un salón de clase. Eso me llamó la atención, marcó mi vida porque todavía no he olvidado ese incidente, pero hubo algo más que marcó mi vida en ese momento. Antes de que el joven se saliera, yo me acerqué a Elpidio. Y en medio del salón de clases, cuando yo estaba bajando el tono, le pregunté a él que qué pensaba de esa discusión. Entonces levantó, él llegó al salón de clase, había llegado tarde, buscó un asiento cerca de la puerta, lo encontró, se sentó y sacó sus libretas, sus cuadernos y empezó a revisar lo que llevaba en sus cuadernos. No sé si era de su trabajo o de la escuela, pero se puso a leer algo. Y en ese momento me acerco yo, sigilosa, un poco como contenciosa también, y le pregunté qué opinas de esta discusión, tal vez esperando que él empezara la contienda también. Él levantó la mirada y con una serenidad que jamás había visto en alguien dijo: respeto lo que piensan. Calmado. Por supuesto, no me dio tiempo ni siquiera de hacer otra pregunta. Volvió su mirada a los apuntes, continuó estudiando o lo que estaba haciendo. No hizo el menor intento por prolongar la conversación conmigo. Confieso que en ese momento me sentí desconcertada, incluso ignorada y ofendida. Pero me impactó que me respondiera con tanta serenidad y sinceridad. Eso me confundió. Por eso esta noche, 40 años, casi 40 años después, quiero preguntarle a Elpidio, cuando en nuestra conversación, que realmente duró unos segundos en ese momento, yo no sé si tú recuerdas ese momento, Elpidio, pero lo más importante es lo que yo quiero que tú puedas contestar a la audiencia. Fue una conversación de segundos, pero para mí fue el inicio de una transformación que cambió mi vida.
Tal vez tú nunca te diste cuenta de ese momento, tal vez ni siquiera lo recuerdes posiblemente, pero hubo algo que cambió en mi vida. Quiero hacerte una pregunta después casi 40 años. ¿Qué principios, Elpidio, guiaban tu manera en ese momento que te permitieron mantener la calma en medio del caos? Nuevamente, ¿qué principios gobernaban en ese momento en tu vida que te permitieron mantener la serenidad en medio del caos? Adelante, Elpidio. Muchas gracias. Bueno, sí recuerdo la época en la que comenzamos a convivir por causa de las lecciones. Antes de eso, a mí me gustaría describir un poco de lo que yo vivía en ese momento. Cuando yo regresé de la misión, comencé a buscar espacio en alguna universidad pública para poder hacer mi carrera profesional, estudiar mi carrera profesional. Tenía ya cerca de 3 años de no estudiar desde que había salido de la preparatoria, y saliendo de la misión, bueno, viene uno con muchas ideas, metas, motivado, y entonces me di la tarea de buscar espacio, presentar exámenes, UAM, Poli, UNAM. Lamentablemente no tuve la oportunidad de obtener un lugar en estas universidades, y bueno, me enfrenté a la disyuntiva de estudiar o ponerme a trabajar. Si decidí estudiar, pues tendría yo que buscar una universidad particular donde tuviera que pagar matrícula. Y bueno, venía yo de un entorno donde no contábamos mucho con fondos para gastar, digamos, en ese nivel de educación. Es decir, es parte de otra historia, pero era parte de nuestro trasfondo como familia, ¿verdad? Entonces, bueno, decidí entrar a la universidad donde estudiamos, una universidad de paga, y me decidí a trabajar y estudiar, porque dije, si no trabajo, no tengo educación, no tengo estudios, y no me parecía aceptable ir por ese camino de renunciar a una preparación, ¿no? Una educación profesional. Entonces, convertí mi día en un día muy apretado. Es decir, recuerdo el primer año de universidad que entrábamos a las 7 de la mañana, y obviamente el transporte desde donde yo vivía en Ecatepec hacia la universidad me llevaba 1:30, entonces tenía que salir de casa a las 5:30 y pararme antes, obviamente, para prepararme, ¿no? Entonces llegaba a las 7 de la universidad, tomaba mis clases. En ese primer año salíamos a la 1 de la tarde, me acuerdo, y entonces yo contaba con 1 hora de comida y transporte para llegar a mi empleo. Era un empleo de tiempo completo. Llegaba yo a mi lugar de trabajo, poco antes de entrar, lo que hacía era comerme un sope. Ese fue mi alimento por varios años, ¿no? Bueno, por un buen tiempo, y entonces me ponía a trabajar de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, y bueno, de ahí pues obviamente ya a esa hora era más fácil llegar a casa. Era 1 hora de trayecto y llegábamos cerca de las 11 de la noche. Ahora, dicho esto, cuando yo asistí a la universidad con un horario tan apretado, en retrospectiva recuerdo que no era yo muy sociable, no convivía mucho con mis compañeros, ¿no? El primer año recuerdo que los compañeros acababan de salir de preparatoria y yo tenía 4 años más que ellos, entonces me veía yo como el viejito del grupo, ¿verdad? Y entonces era hasta cierto punto gracioso que pues, todos hablaban de temas de jóvenes que acababan de salir de preparatoria, y mientras yo pues no tenía mucho tema que opinar, porque venía de la misión y aparte trabajando tiempo completo. Entonces no era yo muy sociable con todos, y lo mismo se repitió el segundo año en adelante, porque fue cuando cambiamos de horario a la tarde, y entonces entrábamos a las 4 de la tarde a la universidad, pero yo tenía que entrar a las 7 a trabajar, salía a las 3 de la tarde, y me daba solo tiempo de comer algo y rápido correr a la universidad. Entonces recuerdo que cuando llegué a este horario donde nos conocimos,
era yo hasta cierto punto reservado. Y sí, cuando yo trabajaba, recuerdo que, según lo mencionas, sí me ponía yo a veces a calificar exámenes, porque lo que yo hacía era dar clases de preparatoria cuando nos conocimos, y a veces llegaba yo con mi montón de exámenes para calificar, y pues a veces aprovechaba los tiempos muertos, ¿no? Cuando no había mucho que estudiar o mucho que discutir, pues me ponía yo a trabajar. Esa es la razón por la que yo no era muy, bueno, en general mi personalidad no soy muy extrovertido, pero eso le agregaba todavía más más tiempo de silencio a estar. Y sí recuerdo la época en la que estando en el grupo, pues había un caos, se estaban, según percibo, recuerdo yo, acomodando algunas amistades y relaciones interpersonales entre tirones y jalones, ¿verdad? Y siento yo que todos estaban buscando acomodarse y encontrarse de alguna manera, ¿no? No veía yo, o al menos no lo percibía, que hubiera malas intenciones, pero sí había diferencias y había a veces algunas discusiones respecto a la amistad, algunas actividades. Entonces, habiendo yo estado en la misión, obviamente una de las cosas que se habían vuelto un hábito para mí era primero conservar la calma, porque a veces estando en la misión uno conoce personas y familias que están en medio de caos, de debacles, ¿verdad? Están derrumbándose emocionalmente, y uno de los trabajos de los misioneros es primero tratar de ayudarlos a contener esas emociones, a mirar hacia arriba y entonces ver una oportunidad de cambiar su vida y de vivir una vida más feliz, más plena, ¿verdad? Así que probablemente eso era lo que un reflejo que yo había desarrollado, y definitivamente era un grupo hasta cierto punto fuerte, unido en muchos sentidos. Me gustaba el grupo, o sea, aprendí mucho de verlos interactuar, a pesar de que yo no era el más parlanchín ni el más platicador, pero me gustaba estar en este grupo. Entonces, sí recuerdo cómo interactué por mucho tiempo, y pero al mismo tiempo yo estaba aprendiendo de los demás, ¿no? Y uno no se da cuenta uno llega a un lugar y uno no se da cuenta a menudo lo que causa, si causa opiniones, si causa división, si causa unidad. Todos tenemos esa cualidad, todos finalmente dejamos un residuo ahí en los lugares donde interactuamos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? A veces podemos parecer que somos los más ignorados, y sin embargo hay siempre una repercusión, siempre hay algo que dejamos y que tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros, ¿verdad? Entonces, así es como yo recuerdo que comenzamos a interactuar, ¿verdad? Es correcto, pero hay algo todavía interesante, porque eso, lo que comenta Elpidio es verdad. Era tan reservado que al menos yo tenía miedo de acercarme, porque sentía que si yo me acercaba es como alguien que me va a atacar, ¿no? Porque él era muy concreto, y ya nos acaba de explicar Elpidio la agenda que tenía que sacar el último minuto para optimizar todo lo que tenía, la responsabilidad de trabajo, la responsabilidad de estudiar, porque la carga académica no se quitaba por el hecho de que trabajáramos, sino era lo mismo, y estar en la parte nocturna pues ya nos ponía un peso mayor, que era la noche, ¿no? Que teníamos que hacerlo durante la madrugada, en la noche, con poco alimento. Yo recuerdo muy bien cuando una ocasión que Elpidio y yo coincidimos: ¿cuánto dinero tienes? Pues yo tengo tanto, tú, yo tanto, nos alcanza para un taco, dividimos la tortilla y el refresco lo dividimos a la mitad. Así era nuestra vida estudiantil, yo lo recuerdo. Y lo que él dice es cierto, esta palabra, este grupo era un grupo muy peculiar,
muy unido en muchas cosas, pero también muy controversial en otras. Él llegó de los jovencitos que estaban saliendo de la preparatoria para entrar en la parte vespertina donde ya eran adultos que trabajaban y la mayoría ya pasaba los 25 años. Entonces él se convirtió de un grupo de jovencitos de mañana a un grupo de adultos que ya estábamos mezclados todos, excepto los que seguían en la mañana, pero había otras clases que solamente se impartían en la tarde. Entonces así nos empezamos a mezclar con los grupos de la mañana y de la tarde. Algo que tenía este grupo, desde que llegamos a pasar ya al segundo año, ya muchos de ellos ya habíamos, porque estaba dentro de ese grupo, a tener hábitos que eran distintos a los que tenía Elpidio. Por ejemplo, yo empecé a observar que él no tomaba café. Cuando estábamos en la cafetería, pues todo el mundo iba a tomar café, gaseosas, y algo interesante es que mis compañeros empezaron desde el primer año a incursionar en bebidas alcohólicas, cigarrillos, y unos más tarde en drogas o en estupefacientes, ¿no? Prácticamente Elpidio era un joven solitario que no estaba con ningún grupo, pero algo que tenía es que era altamente respetado por cada uno de nosotros. Pero la vida me llevó a romper esa distancia con Elpidio porque no había manera de acercarnos a él. Entonces, a mí me tocó en un momento, puedo decir, bochornoso, y que me apena decirlo el día de hoy, y también se lo he dicho muchas veces a Elpidio, fue cuando el profesor de matemáticas me pidió que repartiera los exámenes ya calificados a los estudiantes. Así que el único 100% que estaba en la clase era el de Elpidio. Yo aún no había presentado mi examen. Por alguna razón yo no presenté mi examen. Entonces cuando vi el examen de 100% dije, esta es mi oportunidad. Así que cometí el error y la imprudencia de fotocopiarlo. En la fotocopiadora lo reduje a un tamaño, el tamaño más pequeño que tenía la copiadora, para que durante el examen yo pudiera sacar ese pequeño examen y copiar las respuestas. Estaba tan deseosa de tener un 100% que me olvidé de todo y no recuerdo dónde dejé el examen. Pienso que lo dejé en la papelería donde estaba sacando las copias, pero nunca pude recuperar el examen. Durante varios días tenía Elpidio encima de mí. ¿Dónde está mi examen? ¿Dónde está mi examen? Y yo daba de excusa a otra excusa, hasta que ya, por fin, le entregué el diminuto examen. Yo estaba prácticamente, no di ninguna explicación, simplemente le di, podríamos decir de una manera cínica, pero no era cinismo, simplemente no quería dar explicaciones y le entregué el examen. Y yo quiero preguntarle a Elpidio esta noche, Elpidio, aquel día que te entregué el examen, yo estaba llena de miedo, porque estaba segura de que tú ibas a reportar mi deshonestidad al profesor. Yo quiero preguntarte si tú le dijiste al profesor que había copiado el examen o no. Número 2, ¿qué pasó por tu mente cuando tú recibiste aquel pequeño examen? Suena gracioso y de hecho nos hemos reído muchas veces por eso. ¿Qué sentiste cuando te entregué ese examen diminuto? ¿Y por qué decidiste callar o tal vez no lo hiciste y por qué? Adelante, Elpidio. Sí recuerdo aquella ocasión, la verdad es que todavía la recuerdo con mucha, me río cada vez que me acuerdo. Sí, fue llegaste esa vez y me entregaste el papelito donde habías reducido una hoja tamaño oficio a ese pedacito que cabía pues, en la bolsa de la camisa, ¿no? Y estaba chiquitito, ¿no? La verdad es que me dio mucha risa en ese momento y lo que pasó por mi mente fue que se me hacía tan chusco lo que a veces se hace con tal de lograr un objetivo, ¿no? O sea, a veces se busca la manera y me parecía imposible ver un examen tan amplio, es decir, era un examen tan amplio y creo que eran como 2 hojas de ese tamaño o 3, reducido a tan pequeño, ¿no? No, nunca lo comenté con el maestro y la razón por detrás es que, de nuevo, yo no me daba yo a la tarea de juzgar al grupo o a los compañeros, porque yo sé que es como en la vida en general, es decir, en la vida todos estamos en diferente punto de progreso, todos cometemos errores, todos estamos aprendiendo nuestras lecciones,
las lecciones que unos aprenden no son las mismas que otros deben de aprender, y entonces tratar de convertirse en un juez en medio de todo eso se vuelve una tarea, primero titánica y segunda injusta, porque no hay manera en que nosotros estemos en el lugar perfecto para poder decir eso está mal o eso está bien. Yo recuerdo que tú también tenías una agenda muy apretada y trabajabas, recuerdo, en un corporativo muy grande de una empresa muy conocida, y trabajabas a nivel presidencia, entonces tu trabajo era demandante y llegabas constantemente a la universidad, pues a la carrera, ¿verdad? Es decir, con poco tiempo de haber estado horas trabajando en reuniones, en realizando tareas, y entonces llegabas a tratar de tomar el ritmo en la clase y recuperar el tiempo perdido. Entonces, eso lo recuerdo muy bien, y entonces el que hubieras hecho eso me causó risa porque me pareció ingenioso que buscaras de alguna manera encontrar una manera de no perder el conocimiento y no perder el examen. No me parecía que estuvieras realmente tratando de hacer una trampa clásica, ¿no? Porque una cosa es que a veces uno se quiere tomar atajos, pero uno busca el conocimiento a pesar de todo. Y otra es, no me interesa el conocimiento, solo quiero pasar. Y de hecho recuerdo que algunos estudiantes, recuerdo haber conocido a varios, donde pues sus papás tenían una buena posición en alguna empresa o eran socios de alguna compañía grande, y ellos solo iban por la calificación, no les interesaba para nada el conocimiento, ¿no? No era el caso, no era lo que yo veía en tu caso, y y como dije, no era yo tanto de estar juzgando a las personas o a los compañeros, ¿no? A veces en la juventud se cometen errores o faltas de criterio, hacemos acciones con una falta de criterio, porque estamos en el proceso de aprenderlo, y ese proceso nunca se acaba, la verdad. Estamos siempre aprendiendo cosas nuevas, asimilando cosas nuevas, y a veces cuando dijimos tal vez algo inapropiado en el pasado, con los años aprendemos que estuvo mal y corregimos, ¿verdad? Pero es parte de crecer en la vida. Pero recuerdo que fue algo muy gracioso para mí, me causó mucha gracia. Y hasta la fecha nos seguimos riendo, porque créamelo, radio audiencia, sigue siendo tan bochornoso para mí, pero me dio una gran lección. A partir de ahí empecé a sentir un deseo enorme de ser como él, estudioso, disciplinado, y sí hice cambios. No quiero decir que empecé a tener 100, pero de un 60, 70 que tenía, empecé a tener 80 y terminé con un promedio decente de la universidad, y me gradué en el tiempo exacto de haber terminado la carrera, en una carrera donde las mujeres éramos pocas y la mayoría se daba por vencida, o se casaba, o se daba de baja, y solamente terminamos en la ingeniería muy pocas mujeres. Entonces, el haber terminado fue para mí una alegría, pero algo interesante de esto fue la compasión que tuvo Elpidio hacia mí. Yo quiero decir honestamente que tenía tanto miedo que eso me hizo acercarme más a él para que no dijera la verdad. O sea, me hice como su amiga para que no digas nada, ¿no? Hasta que termine el semestre. Pero sin querer empezamos a desarrollar una amistad en conversaciones sencillas, porque como él menciona, él era muy reservado, pero además siempre estaba ocupado igual, y no teníamos mucho tiempo de dialogar. Y aparte yo tenía mi grupo de amigos, pero que poco a poco fui dejando ese grupo de amigos, y también sin querer me estaba convirtiendo en una muchacha solitaria, porque en realidad necesitaba espacio para estudiar, necesitaba espacio para continuar con mis clases, y ya no tenía tiempo de estar socializando, que antes lo hacía, pero después no. Entonces, algo importante fue un ejemplo que marcó, puedo decir que ese fue el punto cúspide que cambió mi vida a partir de lo que vi. Voy a platicarles lo que vi, y después voy a dejar una pregunta a nuestro invitado para que después de la pausa musical él conteste esa pregunta. Voy a decirles lo que vi ese día. Yo estaba en la entrada de la universidad. Nosotros nos graduamos de la Universidad del Valle de México, del campus San Rafael, en Sadi Carnot, y estaba yo en la entrada de ese portón antiguo de metal con mi grupo de amigos. Todos los varones salían, bueno, todos los estudiantes, no solamente nosotros de ingeniería, salían, y había una ruta, solo una ruta para llegar a comer
y a la papelería, que era saliendo a mano izquierda, cruzábamos y allí estaba la papelería, la paletería, la tienda, todo las tortas, lo que hubiera, estaba del otro lado de la universidad, cruzando la calle, cerca del Monumento a la Revolución. Bueno, en ese lugar había un puesto de periódicos. No solamente vendían puesto de periódicos, revistas, sino los estudiantes se quedaban ahí porque había revistas para caballero. Y ellos estaban fascinados, se quedaban ahí horas y horas y horas viendo las revistas y regresaban y volvían a la clase y regresaban. Bueno, cuando sale Elpidio, como ya mis ojos estaban observando lo que él estaba haciendo, él nunca se dio cuenta si lo observábamos o no. Y si él sentía, pues pasaba por alto esas observaciones. Él, en lugar de tomar a la izquierda, tomó a la derecha, se cruzó la calle, caminaba 1, 2 calles porque él iba a comprar más lejos, luego regresaba, nuevamente si tenía que comprar cosas, ir a la papelería o lo que fuera, tenía que ir a los lugares más lejanos y regresaba por la misma ruta para evitar pasar por el puesto de periódicos. Eso me llamó mucho la atención, porque yo no había visto ninguno de mis compañeros hacer eso. Él evitaba, a como diera lugar, pasar y ver las revistas que estaban ahí con cuerpos desnudos, de hombres y mujeres, no solamente eran de mujeres. Y eso me impactó, me dejó con una sensación de saber por qué hacía eso. Y quiero terminar esta parte antes de la pausa musical, hacerle esa pregunta a Elpidio. Yo quería preguntarte, siempre me ha intrigado, ¿cómo lograste mantenerte firme en tus principios cuando la mayoría camina en otra dirección? ¿Cómo es que tú te mantuviste firme? Porque no era un grupo fácil, Elpidio, tú lo sabes. Tuvo 2 compañeros que fallecieron en el tiempo que estábamos estudiando. Tú viste a muchos de nuestros compañeros también en caer en adicciones, no terminaron su escuela. Mi pregunta es, ¿cómo tú te mantuviste firme a tus principios cuando todos estábamos caminando en otra dirección? ¿Y qué fue lo que te dio la fortaleza para decir no cuando todos o muchos decíamos sí? Y esa es la pausa que quiero dejar, porque va a venir en este momento una pausa musical con la canción Camino Firme. Esa canción me inspiró mucho a mí esta mañana para poder decirles a ustedes, radio audiencia, cómo fue mi proceso de conversión a través de este ejemplo que dio Elpidio de caminar la ruta más larga para evitar contaminarse o para evitar las tentaciones o para evitar que pensamientos entraran a su mente. Y eso fue lo que cambió mi destino. Vamos a escuchar esta melodía musical. Vamos a pedirle a nuestro director Ubaldo Cádiz que nos pueda colocar la canción Camino Firme y regresamos después de la pausa. En el caso del Pillo ya te mandé la canción para que tú puedas escucharla y nos vemos en un momento, radio audiencia. Caminaba sin mirar, sin saber a dónde ir, con el alma llena de heridas, sin poder sonreír. Llevaba culpas del ayer que no podía dejar. Pensé que no había esperanza, ni un nuevo despertar. Pero escuché tu voz tan llena de amor. Conocí a un Padre en los cielos
Su gracia cambió mi vida, sanó mi corazón. Ahora camino junto a ti, cada día cerca de ti. Ya no vivo con temor, porque vivo en tu amor. Hoy soy libre para crecer, para creer y avanzar. En tus manos comprendí que no hay límite para amar. Hice promesas de eternidad. Con fe espero tu regreso. Sé que un día volverás y viviré para ese encuentro. Ahora camino junto a ti. Mi esperanza vive en ti. Cristo cambió mi corazón. Él es mi canción. Hasta el día en que vendrás, con alegría esperaré. Siempre caminaré contigo hacia la eternidad. Querida radioaudiencia, soy María G. Frías Medina en su programa La Voz de la Memoria desde Houston. Es un honor teneros nuevamente con nosotros. Tenemos como invitado al ingeniero Elpidio Ramos, amigo y compañero de la universidad de mis años de juventud. Es un honor tenerlo esta noche recordando nuestros tiempos, pero sobre todo el ejemplo que es mayor que las palabras. Hoy quiero pedirle a nuestro... al final daré los saludos a nuestra radioaudiencia, porque me gustaría que nuestro invitado nos diera la respuesta de la pregunta que hicimos antes de pasar a la pausa musical. ¿Cómo es que tú lograste en ese momento de juventud mantenerte firme en tus principios cuando la mayoría de nosotros caminábamos en otra dirección? Habíamos cometido errores, habíamos fracasado en muchas cosas en la vida y en errores que habíamos de decisiones mal tomadas, que a dos les costó la vida. Y la pregunta sería, ¿qué fue lo que te dio esa fortaleza para decir no cuando todos decíamos sí? Adelante, Elpidio. Sí, bueno, es interesante, nunca había escuchado esto que comentas sobre observarme. Primero que nada, cuando uno regresa a la misión, uno tiene una meta muy clara, estipulada. Más allá de la carrera profesional y todo, está el formar una familia que permanezca, ¿verdad? Entonces, yo tenía siempre en mente eso, que en algún momento iba a formar una familia con una mujer, y buscaba yo que fuera una mujer que primero compartiera mis creencias, los principios, y que tuviéramos metas en común, ¿verdad? Ahora, a la edad en la que estudió la carrera, pues es una edad donde los varones estamos en un proceso donde, ¿cómo decirlo? Sin que suene vulgar, es decir, nuestro cuerpo nos pide la cercanía física, eso es un hecho, es algo que uno tiene que reconocer, porque
no hacerlo nos lleva a actuar como si quisiéramos tapar el sol con un dedo, y eso no se puede. Hay que reconocer primero que las tentaciones que existen, la necesidad se forma como parte de nuestra biología normal, y la conclusión después de analizar eso, porque fue algo que yo analicé durante el tiempo en la misión, es que debería haber una meta clara en cada varón de controlar esos impulsos, esas emociones, y se puede hacer de dos formas. Si uno tiene suficiente control sobre emociones y sentimientos de uno mismo, pues no es tanto el problema. Cuando no es así, hay que complementarlo evitando exponerse a situaciones que disparen, ¿verdad? Esos impulsos. Entonces, yo debo reconocer, yo tenía que estar constantemente recordándome lo que quería alcanzar, y constantemente estar evitando que los impulsos aparecieran, porque todos sentimos tentación. Es decir, como dije, nuestro cuerpo fue creado de esa manera, es decir, tiene esos impulsos de manera natural, y no es que sea malo, están ahí por alguna razón, pero uno tiene que hacer un trabajo intenso para controlarlo, y para ayudarse uno tiene que darle la vuelta a las cosas que sabes que te disparan, o que te van a llamar la atención y van a ocupar tu mente. Uno tiene que darle la vuelta constantemente en la vida, ¿no? Entonces sí era una época en la que yo buscaba formar una familia. A menudo, bueno, en la iglesia, saliendo de la misión, lo primero que le dice a uno, el presidente de la misión, es cásate, ¿verdad? Como siguiente gran paso. Yo no lo hice inmediatamente, yo tenía una meta muy clara de estudiar. No quiere decir que estaba cerrado a no hacerlo, o que hubiera declarado, no lo voy a hacer hasta que no termine mi carrera. No era así. Pero sí quería tener una carrera con la mira de que cuando formara una familia, esta pudiera tener mejores oportunidades de sobrevivir como familia a lo largo del tiempo. En otras palabras, a mí me tocó ver muchos compañeros salidos de la misión que rápido se casaron, pero no hicieron esa labor de procurarse un sostén económico, un futuro económico, y muchos fracasaron. Entonces, pues hay que acompañar las dos cosas, ¿verdad? Es decir, hay que permanecer con la meta presente, y al mismo tiempo estar trabajando para lograr que esa familia tenga una oportunidad a largo plazo. Yo recuerdo que los líderes eran intensos. Era una época en la que yo, cada vez que acudía a la iglesia y tenía algún llamamiento, lo primero que me preguntaban: ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Y era casi cada 8 días, ¿verdad? Entonces se vuelve una situación que uno también tiene que balancear. No puede uno decir, ok, ya me están insistiendo, pues a ver cómo le hago, y con la primera que encuentre, y no importa lo demás. Tiene uno que encontrar ese punto de equilibrio. Así que sí era una época donde yo me esforzaba por mantenerme a salvo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo tenía tanto trabajo que pues bueno, eso me ayudaba a no tener tanto tiempo de ceder o de caer, ¿no? Pero cuando había algo de tiempo, procuraba yo no acercarme a situaciones que me llevaran a tomar una mala decisión. Qué interesante comentario, Elpidio. Me encanta la honestidad con la que tú estás presentando la masculinidad. Yo tú recordarás, éramos muy pocas mujeres. Yo creo que de tu especialidad se graduaron 2, de la mía era la que más. Ustedes nos vacilaban porque decían que éramos las secretarias de la ingeniería, era donde éramos más mujeres, pero nos graduamos 5 de mi generación, y los demás especialidades eran menos, 1, 2 máximo. Yo quiero decirte que ese ejemplo, esa manera en cómo tú te comportaste, fue lo que cambió mi vida, me dio un rumbo
que yo no esperaba que sucediera, porque eso me hizo abrirme y darle vueltas y vueltas al asunto. Y entonces me acerqué a ti y te dije: Elpidio, te quiero invitar al VIPS de Insurgentes, necesito hablar contigo. Y tú aceptaste y fuimos al VIPS, y dije: yo pago. Entonces fuimos al VIPS en ese momento y empecé a platicar, y yo te hice una pregunta en ese momento: Elpidio, ¿por qué tú eres feliz y yo no? Tenemos la igualdad de circunstancias, no tenemos nada, tenemos una mamá que está sola, nos ha criado sola, no tenemos dinero, no tenemos nada. ¿Por qué tú eres feliz y yo no? Y en ese momento nunca voy a olvidar tu respuesta. Sin titubear tú me dijiste: porque tengo el Evangelio de Jesucristo en mi vida. Y eso para mí era la primera vez que yo escuchaba algo así. No entendí lo que significaban esas palabras. Y te pregunté: ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Con mucha paciencia me empezaste a explicar a la manera que yo pudiera comprender lo que era el Evangelio de Jesucristo. Me invitaste a visitar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y yo dije sí, pero te dije: voy a ir, pero no quiero ser parte de tu religión. Tú sonreíste y pasaste por mí, me invitaste primero que fuera a un talent show, a una exposición de talentos, y ahí fue donde te vi por primera vez reír y bailar. Y todavía eso me quedó todavía más impresionada, porque yo no conocía esa parte del Elpidio, que también reía y bailaba y cantaba. Entonces todavía me hizo tener más preguntas: ¿por qué él está feliz y por qué yo no soy feliz? Yo había tomado decisiones que habían marcado mi juventud, había decisiones que había tomado en la universidad que habían desviado mi rumbo. No me sentía feliz, me sentía que los errores que había cometido me manchaban mi vida, mi futuro. Aun cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo quería cambiar. Tenía el deseo de cambiar, quería empezar de nuevo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces fue cuando yo pude darme cuenta que entrar a la iglesia para mí no solamente fue un bálsamo. No, de hecho, yo te dije que no quería ser miembro de tu iglesia, no quería tener religión, y fui la primera que acepté cuando entendí que era un matrimonio eterno. Yo al principio, te puedo decir, cuando tú me invitaste al centro de visitantes, rechacé ese principio, porque yo vengo de una familia fracturada por generaciones. Puedo decirte que después de ese momento yo dije: ok, si este es aquí donde yo voy a encontrar un matrimonio eterno, como lo menciona en sus enseñanzas, como tú decías, cuando te casas, yo dije: si es así, voy a encontrar ese noviazgo como lo veo en estas películas, como se presentan, casarse en el templo por la eternidad, un noviazgo limpio. Yo decía: quiero conocerlo. Abrí mi corazón y dije: si es así, entonces quiero poner a prueba que Dios existe, encontrando un esposo, casándome en la manera que Él quiere y hacer una vida distinta a lo que yo había vivido en mi vida. Es ahí donde empecé a caminar en ese camino, en el camino del Evangelio. Déjame explicarle a nuestra audiencia, Elpidio, porque vamos a terminar en 7 minutitos. Yo quiero decirle lo que significa caminar con firmeza en el Señor. Cuando el caos de su vida, obviamente cada uno tiene errores o algo que cometimos que nos pesa mucho en el alma. Cuando nos sintamos así tan atribulados, quiero decirles que hay un camino, y el camino está en Cristo. Yo lo conocí cuando tenía 23 años y me siento infinitamente agradecida, porque al cumplir los 25 años yo me fui a servir una misión de tiempo completo, y a partir de ahí, desde que el momento que yo conocí la iglesia, mi camino ha sido firme en el Señor. Me siento libre por su gran amor. Hoy puedo crecer y puedo volar porque Cristo está conmigo y yo estoy en sus manos. Él está en mí y Él no tiene límite para amar. A través de Él he aprendido que Él ama a sus hijas profundamente y Él quiere que todos sus hijos, hijas e hijos sean felices. Algo importante del ejemplo es que el ejemplo se multiplica, porque Elpidio solamente dio su ejemplo, transformó mi vida a través de su ejemplo, pero a través de las enseñanzas de Jesucristo, que es lo que transformó mi vida. Él fue el instrumento para mostrarme el camino, pero yo tuve que ir cambiando, transformando mi vida en las enseñanzas de Cristo. Y entonces puedo decirle ahora que ese ejemplo tan simple trascendió,
porque hoy no soy solamente parte de este evangelio, lo es mi esposo, a quien me tocó compartir mis creencias con él, me tocó compartir con las creencias de nuestros hijos, que tuvimos la oportunidad de adoptarlos porque yo no pude ser madre. Ahora mis nietos son parte de eso, bueno, mi nieto y los que vengan son parte de ese linaje. Mis amigas de juventud aceptaron también el evangelio y están firmes con sus familias, y es una cortina que nunca se cierra, siempre sigue vigente, siempre sigue abierta. Por eso esta noche, casi 40 años después, Elpidio, quiero darte las gracias, porque un amigo no solamente es el que acompaña, sino aquel que siembra la semilla de la fe, y eso no tiene precio. Y yo te doy infinitamente las gracias por esa bendición que tú me diste, ese regalo de vida que me diste, que nunca se va a extinguir, y estoy infinitamente agradecida por ese regalo. Así que, querida radioaudiencia, si usted está buscando respuestas, preguntas, trate de investigar, busque a Dios, busque a las personas con buenos ejemplos, porque si está siguiendo un buen ejemplo, entonces lo que está siguiendo esa persona es correcto, es bueno. Yo quiero cerrar nuestra audiencia, nuestro programa radial, con los saludos de nuestros amigos, antes de pasar a una pregunta que Elpidio tiene rápidamente. Pero voy a dar los saludos. Wendy Lara de Pachuca, gracias Wendy, gracias a todos ustedes. Claudia Manríquez de Oaxaca, Marcela Cirilo de Santiago Tulantepec, Sandra Mancera de Soto Hidalgo, Cristina Galán de Córdoba, Veracruz, Paloma Cáceres de Tulancingo, Georgina de Coahuila, Jacob Duarte de Hidalgo, Alejandro Moreno de Tulancingo, Valle Ocampo de Estado de México, Laura Lambert de Tulancingo, Gaby Andrade de Guanajuato, Luis Ernesto de Guanajuato, Alexa, gracias también, que ella es otra conductora de radio de Utah, gracias, Gloria Mercado de Los Ángeles, California. Nos encanta mucho todas nuestras llamadas en lo que han ustedes hecho desde larga distancia, que se comunican para entrar en la línea. Agradecemos muchísimo eso. También a nuestra amiga Lisbeth Millán de Durango, de Perla Estrada de Pachuca, Hidalgo, Isey Caudillo de Hidalgo, México, Lupita Miranda de Hidalgo, Andrea García de Hidalgo, Alesia también, que nos manda saludos, Arlene de Chicago, Illinois, y Saúl de Tulantepec, Estelita de Hidalgo, Rebeca Mendoza de Querétaro. Mando un saludo hermoso a mi amiga que nos está escuchando también en esta noche, María Elena, un saludo enorme, un beso enorme. Espero que este programa radial pueda darte un abrazo grande de lo mucho que es nuestro Señor en nuestras vidas. Y bueno, vamos a pasar entonces a la pregunta que tiene nuestro invitado Elpidio para cerrar nuestro programa. Adelante, Elpidio. Sí, bueno, primero, realmente yo me siento agradecido de haber no ayudado, porque no fue una decisión personal, no fue mi meta, pero estoy agradecido de no haber estropeado la vida de nadie, y más bien que esto hubiera servido más bien como un punto de partida, porque entiendo que cuando uno se topa con un evento, por pequeñito que sea, y trae un cambio grande, al final uno hace cuentas y decir, ¿me convino o no me convino, verdad? Y me alegra saber y ver de hecho que tú has transformado tu vida, que has tenido una familia feliz, que has pues este trabajo que estás haciendo. La verdad es que me siento afortunado de que así sea. Y pensando en eso, precisamente me surgía la pregunta de ¿cuál es el alcance que tú planeas para tu podcast en relación con tu trabajo literario? Es decir, he estado expectante, he estado como espectador viendo cómo has ido construyendo este podcast, cómo lo has trabajado, los temas que has abordado, los cuales me parecen muy interesantes y parece que tienen un propósito, una meta final, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es esa meta? Que me pudieras explicar.
Sí, gracias Elpidio. Sí hay una meta, es correcto. Toda la historia de mi libro, de hecho, tú sabes que estoy escribiendo memorias, que es la historia de mi vida, no como un ejemplo en realidad. Lo estoy escribiendo porque tienen enseñanzas que están centradas en la resiliencia, en el amor a Cristo, en la fe. Y la finalidad que yo lo que deseo dar a conocer al mundo es que me quiero convertir en la portadora de paz. Yo quiero que todos los seres que me lleguen a escuchar, las personas que me lleguen a escuchar, que me lleguen a leer, puedan encontrar en mis escritos remansos de paz. En mi podcast que encuentren como un oasis, que encuentren un lugar en donde pueden encontrar descanso de la ajetreada vida que llevamos y de los problemas que llevamos, que puedan encontrar, aunque sea un espacio chiquito, de decir, encontré algo, encontré una solución, encontré una fe, fortalecí mi espíritu, fortalecí mi fe. Si eso se puede lograr a través de estos podcasts, puedo decir que mi objetivo se ha logrado. Quiero convertirme en eso, una portadora de la nueva revolución, y la nueva revolución es el amor. Que todos los que lleguemos a estar en este programa puedan salir de este programa llenos de amor, de ser mejores padres, de ser mejores hijos, de ser mejores esposos, de ser mejores esposas, que cambiemos nuestra vida, que reformemos la ruta que tengamos. Si tenemos un camino que hemos tomado que nos está destruyendo, es tiempo de terminarlo, es tiempo de comenzar de nuevo y de levantarnos y volver a sostener nuestra antorcha de la paz, como una amiga en Puerto Rico me escribió esa letra hermosa, de vestirnos con la bandera de la paz, de la bandera del amor, que es justamente el estandarte de Jesucristo. Espero haber contestado tu pregunta, Elpidio, y pues me gustaría cerrar nuestro programa, que tú te pudieras despedir de nuestra audiencia para que yo también pueda hacerlo, y pasar ya a nuestra canción nuevamente intermedia para cerrar nuestro programa. Adelante, Elpidio. Bien, pues primero que nada, muchas gracias de nuevo, reitero mi agradecimiento a esta invitación. Ha sido una plática interesante. Creo que es muy noble la meta que has puesto para este podcast. Obviamente enfrentamos retos nuevos, retos diferentes ahora, y hay muchas personas que requieren encontrarse y encontrar ese camino. Y te felicito por eso, porque tienes esa disposición y le dedicas el tiempo necesario. Y pues gracias, me alegra mucho ser tu amigo, me alegra mucho conocer a tu familia, me alegra mucho que siga habiendo personas que se preocupen de esa manera por otras personas. Así que ese es el final, es mi agradecimiento por esa razón. Gracias, Elpidio. Pues querida radioaudiencia, el tiempo pasa rápido, les amamos con todo el alma, rogamos que todos ustedes puedan tener una semana fabulosa. Me encantaría verlos en Pachuca, Hidalgo. A todos los que quieran viajar, por favor, no hay restricción de entrada. Será un honor saludarlos. Y también Elpidio, yo espero que, me comentó que no va a poder estar en Ciudad de México porque me presento en la Cámara de Diputados el 30 de julio, en donde tendré el honor de hablar a los senadores y diputados, especialmente diputados de la Cámara de diferentes partidos. Y bueno, espero ser portadora de la paz, la portadora de sus voces desde el punto de vista de paz, de amor, de la importancia de la familia, que ellos puedan tomar leyes correctas, que puedan regular, hacer leyes que favorezcan la unidad familiar. Ojalá que el Señor me acompañe en ese día, que me acompañe para que yo pueda estar con ustedes, conocerlos, abrazarlos y decirles lo mucho que son, lo mucho que valen y lo valioso que es ser mexicano. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Gracias, mis países, por comunicarse, gracias por estar en este programa, y gracias nuevamente, Elpidio, por esta noche. Gracias a nuestro director Ubaldo, y terminamos con nuestra canción intermedia para terminar nuestro programa. Gracias, radio audiencia, nos vemos el día sábado. El sábado no falten, tengo una invitada de lujo que viene de Francia, que va a estar conectándose desde Francia, que vamos a hablar del movimiento del 68, Francia-México 1968, y no es fútbol, ¿ok? Son movimientos sociales que hemos vivido y queremos hacer un paralelismo entre las dos culturas y ver lo que tenemos y lo que no tenemos. Gracias, audiencia, que tengan una linda noche. Gracias nuevamente, Elpidio, saludos a tu familia y a tu mami. Adiós, querida radio audiencia. Gracias, buenas noches. Caminaba sin mirar
saber a dónde ir, con el alma llena de heridas, sin poder sonreír. Llevaba culpas del ayer que no podía dejar. Pensé que no había esperanza, ni un nuevo despertar. Pero escuché tu voz tan llena de amor. Conocí a un Padre en los cielos que nunca me olvidó. En Jesucristo encontré la paz y el perdón. Su gracia cambió mi vida, sanó mi corazón. Ahora camino junto a ti, cada día cerca de ti. Ya no vivo con temor, porque vivo en tu amor. Hoy soy libre para crecer, para creer y avanzar. En tus manos comprendí que no hay límite para amar. Hice promesas de